porque se cree que Job había mudado su semblante, no se parecía a Job. Y el amigo le preguntó, ¿dónde está Job? ¿Lo conoces? Y no se había dado cuenta que era su amigo que estaba ahí. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo de una manera poderosa, abundante y especial. Este es tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual, en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión. Hoy vamos a hacer la continuación, o vamos a dar la continuación del tema que iniciamos hablando del dominio propio. Y para aquello yo quiero leer una porción de la palabra. Gloria al Señor. Sabe quién le habla, su amigo y su hermano Dionis Luis. El cielo me bendice al darme la dicha de poder ser parte de ustedes en el día de hoy. De verdad que es un honor que el cielo me da el poder conectar con todos ustedes. Gloria al Señor. Del dominio propio, quiero leer una porción de la palabra. Voy a leer en esta ocasión una sola porción. Segunda de Pedro 1:6 dice: añadid al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Yo quiero predicar hoy con el tema el misterio del dominio propio, segunda parte, o parte 2, o segundo volumen. Cuando se habla del dominio propio, Señor, en la primera entrega yo estuve hablando de que el dominio propio es un carácter formal, es un carácter ya acabado, es un carácter trabajado. Y a menudo nosotros hemos sido muy movidos en cuanto al temperamento, hemos sido muy movidos en cuanto a los enojos, en cuanto a todo lo que nosotros vivimos, en cuanto a los atropellos de la vida que nosotros hemos tenido que enfrentar. Y cuando se habla del dominio propio, se está hablando de la postura firme, intrínseca y fundamental que un cristiano, un creyente debe albergar y debe tener. Mantenerse íntegro, mantenerse intachable pese a las circunstancias que esté viviendo. Un amigo mío escribió y posteó en una ocasión y dijo, los procesos o las circunstancias no determinan o no forjan el carácter en ti, lo revela. En otras palabras, si la circunstancia revela tu carácter, quiere decir, gloria al Señor, que hay un carácter determinado en cada persona o en cada ser pensante, que una circunstancia es el espejo que hace revertir lo que está dentro del hombre llamado como carácter. En otras palabras, me explico. Si la circunstancia hostil no llega a tu vida, no se puede saber si tienes dominio propio. ¿Escuchó? Para descubrir que usted tiene paciencia, tiene que estar en un momento de desespero. Para poder apreciar que una luz está iluminando con volumen masivo, tiene que apreciar las tinieblas. O sea, lo contrario a ese carácter que tú portas dentro de una manera intrínseca, se va a revelar, se va a revelar para ver si está vigente en ti el carácter que tanto profesas. ¿Cómo así, Dionis? Explícame eso, te lo voy a explicar. De ejemplo, cuando hablamos de paciencia, el momento de desesperación tiene que llegar a tu vida para ver si verdaderamente tienes paciencia. Cuando hablamos de fe, lo imposible tiene que llegar a tu vida para ver si verdaderamente tienes fe. Cuando hablamos de dominio propio, el desespero, la tentación, la ambición, oiga esto, las ofertas tienen que llegar a tu vida para ver si verdaderamente tienes dominio propio. Si solo así, o si circunstancial, y si entonces, según la matemática, entonces el dominio propio se expone cuando el sistema enfrenta lo contrario a lo que tú portas dentro. En un momento de enfermedad es para descubrir si verdaderamente tienes fe para creer que Dios te va a sanar. Entonces el dominio propio sale a relucir en los momentos más difíciles. Mientras más difícil sea el momento, mayor expone un dominio propio que tú tienes dentro de ti. Entonces la Biblia fue escrita por más de 40 hombres inspirados por Dios. 40 hombres que también tuvieron su dominio propio, o en un momento determinado tuvieron flagelo. En un momento determinado flagelaron y pecaron. En un momento determinado tuvieron su baja. Y me llama la atención todo esto porque en la entrega pasada yo estuve hablando de que nosotros no somos pecadores. Nosotros somos hijos de Dios. La palabra pecador era en la antigüedad, en el tiempo de la ley. Nosotros somos hijos de Dios, y el hijo de Dios no es un pecador. Nosotros somos hijos de Dios porque ya alguien pagó por nuestro pecado. Entonces esa identidad de pecado se nos quitó y se nos tomó como adopción, y hoy en día somos hijos adoptivos
del Padre. No sé si alguien me está escuchando en este día. Ahora bien, cuando hablo del dominio propio, estoy hablando de ese carácter pulido en medio de una circunstancia hostil, en medio de la hostilidad que estás viviendo y en medio de la batalla que estás atravesando. Cuando hablo de dominio propio, te estoy hablando de que mantienes una postura no importando quien actúe de manera natural concerniente a tu persona, sea contrario o sea a favor. Cuando se habla de dominio propio, se está hablando de una postura legal, única e intrínseca en la vida del hombre. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando se habla de todo esto, de dominio propio, tiene que ver con mantenerte intachable, intáctico e íntegro. Hombres en la Biblia mantuvieron el dominio propio. ¿Qué decir de Job? Un hombre que el enemigo se levantó en contra de él. La Biblia dice que se levantaron tal nivel en contra de Job que el enemigo, cuando se levanta en contra de él, le quita los hijos, le quita la casa, le quita los bienes, le quita los animales, le quita los ganados, le quita todo. Solamente la esposa de Job, de toda la pertenencia de Job, la esposa de Job se le quedó. Bueno, algunos dicen que si le dejó la esposa, entonces la tentación era fuerte. pero en fin, lo que quiero catalizar acá es que cuando el diablo tentó a Job, lo que provocó era una prueba del dominio propio que Job tenía. Si hay dominio propio, no importa cómo te sacudan, el dominio propio va a hablar por ti. Si hay dominio propio, no importa cómo te muevan, el dominio propio va a hablar por ti. Si hay dominio propio, podrán quitarte los hijos, podrán quitarte la casa, podrán quitarte los ganados, la riqueza y todo lo que tú tengas. El dominio propio va a hablar de masa, falla. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Lo que te estoy hablando es que tenemos que aprender a desarrollar el dominio propio, porque es el arma más letal que se puede usar en contra de las tinieblas. No es la fe, no es la unción, porque hasta los demonios creen y tiemblan, señores. Una mujer sirofenicia de nación, que era griega, se cree, y esta mujer no sabía lo que era un ayuno. Esta mujer no sabía lo que era un cilicio. Esta mujer no sabía lo que era una oración. Esta mujer no sabía lo que era la Torá. Esa mujer no sabía lo que eran las leyes, los rudimentos del pueblo. Y ella tuvo fe. Y por su fe alcanzó el milagro y su hija fue liberada del demonio. ¿Te das cuenta? Que lo que hace que el diablo corra no es tu fe. Lo que hace que el diablo, la enfermedad, tenga ese espíritu de enfermedad que te está tocando, te suelte y te libere. No es tanto la fe, señores, es el dominio propio. Cuando tú tienes dominio propio, el cielo te elogia. A Job nunca lo elogiaron por la fe. En el cielo, cuando Dios habló de Job, nunca lo elogió por la fe, ni lo elogió por la unción, no lo elogió por la oración, no lo elogió por la búsqueda. Lo elogió porque era temeroso. Y la palabra temeroso tiene que ver con aquel que respeta una deidad, que respeta el cielo. Y para respetar el cielo hay que tener un dominio propio para no caer en la oferta del enemigo. Respetar el cielo es decir, yo amo demasiado a Dios y no puedo pecar contra Él porque Él es mi todo. Fuera de Él no puedo hacer nada. Entonces, estamos viendo que el dominio propio se ha convertido en una columna esencial dentro del evangelio. Satán le quitó todo a Job para ver si el dominio propio hubiese flagelado, hubiese menguado o se hubiese quebrado. Y Job dijo: Señores, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No blasfemó contra el nombre de Jehová. Yo le pregunto a usted, el día que usted tiene un tropezón en una de las uñas de los pies o de los dedos, de repente usted empieza a vocear cuánto San Antonio, cuánta diablura empiezas a vocear por la boca. Por una pruebita de un tropezón en el pie, en un dedo. O te majaste el dedo de la mano en la puerta de la casa. Y ahí se te olvida hasta la fe. Ponte a pensar en Job. Que este hombre mantuvo su postura como evangélico y cristiano. Como hombre de Dios. A pesar de la guerra que estaba viviendo. A pesar de la batalla que estaba viviendo. El dominio propio sale a relucir en los momentos de aprieto. No me digas que tienes dominio propio cuando todo está viento en popa y todo está bien. Y la tempestad no ha sacudido tu barca. Dime que tienes dominio propio cuando te negaste a la tentación y le dijiste que no para decirle que sí a Dios. Dime que tú tienes dominio propio cuando tú le dijiste a los demonios: no acepto esa oferta, me quedo con Cristo. Dime que tienes dominio propio cuando dijiste que no a esa mujer que no era tu esposa.
y que dijiste no me conviene pecar, tampoco quiero hacerlo. Eso se llama dominio propio. Y Satán volvió de nuevo al cielo. Cuando vuelve de nuevo al cielo, dice la palabra que Dios le habló y le dijo, ¿no has considerado tú a mi siervo Job, que aún retiene su integridad, aún retiene su dominio propio? La integridad va ligado al dominio propio. La integridad va ligado a esa decisión de no pecar. Él es íntegro, el tipo tiene dominio propio. ¿Por qué la Biblia dice añadid a vuestra fe dominio propio? Porque no se vale tener fe sin tener dominio propio, señores. Entonces el dominio propio es esencial dentro de nuestra vida. Cuando usted tiene dominio propio, usted dice, mi cuerpo no me va a gobernar a mí, ni mi carne tampoco. Yo gobierno mi carne y gobierno mi concupiscencia. Una persona que no tiene dominio propio es aquella persona que es ambivalente, aquella persona que es sacudida por cualquier viento. Y entonces la carne lo pone a vivir como la carne quiera. La concupiscencia lo pone a vivir como quiera. Y todo es un problema, todo es una situación difícil y hostil que está viviendo esa persona. Entonces, hay que aprender a desarrollar lo que es el dominio propio. Si usted no desarrolla el dominio propio, hay un problema dentro de su masa encefálica, dentro de su espíritu, dentro de su corazón. Usted tiene que aprender a desarrollar eso. Cuando usted desarrolle ese dominio propio, el infierno te va a tener miedo. El diablo te tendrá miedo, los demonios te tendrán miedo. ¿Cómo yo desarrollo el dominio propio? Pensando y amando a Dios. Cuando usted piensa en Dios, lo grande, lo benévolo que ha sido contigo, lo bondadoso, lo misericordioso, lo afable, lo bueno que ha sido contigo, usted dice, no puedo fallarle a un Dios que ha sido tan bueno conmigo. Ahí usted va desarrollando el dominio propio poco a poco. Pero cuando usted cree que haya desarrollado el dominio propio, Dios te dice, te voy a meter en una serie de escrutinio. Te voy a meter en un proceso para ver si ya lo desarrollaste. Y yo sé que yo estoy hablando con un pueblo que tal vez que hay muchas personas que hemos quemado el examen, que hemos fallado y que el examen le sacamos un 60, le sacamos un 50 cuando teníamos que sacarle un 100. Y el examen de probar nuestro dominio propio nosotros lo quemamos y reprobamos de nuevo. Y Dios te vino a hablar hoy, te vino a decir, no importa las veces que tú reprobaste y el dominio propio yo no lo encontré en ti acabado. Dios te dice hoy, levántate, que yo apuesto a ti y yo sé que el dominio propio lo vas a recobrar en el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo a hablarte en este día y vengo a decirte tú que botaste la paciencia, que tal vez fallaste, pecaste contra Dios porque fallaste en cuanto al dominio propio y dijiste yo tomé otra decisión, no debí tomar esa, debí tomar la correcta, porque yo me fijé más en el hombre y no en Dios. Dios te está diciendo no importa, yo no te juzgo, yo te quiero perdonar, yo quiero que tú te me humilles, yo quiero que tú te levantes, yo quiero que tú vuelvas a recobrar el dominio propio contra todos esos espíritus y decirle que no vas a fallar, que tú no le vas a pecar a Dios. Es necesario que usted se levante y diga, yo voy a tener dominio propio en medio de la situación que estoy viviendo. Cuando se habla del dominio propio, entonces cuando Satanás llega donde Dios le dice, no, lo que pasa es que piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Todo lo que el hombre tiene dará por existir y por sobrevivir. Cuando el enemigo le dice eso a Dios, Dios le dice, vete, tócalo. Haz todo lo que tú quieras con él, pero no toques su alma. Déjamelo vivo al muchacho. Cuando Satán descendió, efectivamente, le provocó una sarna maligna a Job. Eso era atentando contra el dominio propio de Job, para que Job perdiera su dominio. Y Job empezó a decir, maldito el día en que yo nací. Job empezó a decir, que se oscurezca la mañana y que sean uno las tinieblas de la noche con la luz del día y se esté oscuro, afea ese día, que ese día se vuelva espanto. Job maldijo su día, pero nunca maldijo a Dios del día. Maldijo el día de Dios, pero no maldijo al Dios del día. Y Job maldijo ese día de tan profunda tentación que él estaba viviendo, de tanta prueba y tanta batalla. La Biblia dice que Job tenía una sarna maligna. Sarna había muchas, pero que sea maligna, solamente con Job se inauguró esa sarna. Es como decir una gripe maligna. La gripe maligna tiene que ver, cuando se habla de maligno, se está hablando del maligno, de lo que viene del mal, de lo que viene del infierno, de lo que viene directamente del diablo, de Apolión, de Abadón, de Satanás, de Luzbel, de Lucero, hijo de la mañana. Así,
tiene que ver con infierno, tiene que ver con brujería, tiene que ver con ocultismo, tiene que ver con hechizo. Cuando te habla de sarna maligna, te está hablando de que es una sarna, escucha eso, es una sarna que primero se aprobó en las oficinas infernales y se lo trajeron a Job. Lo que dicen algunos escritores es que Job se arrascaba con un tiesto. Y el tiesto, usted yo sé que, no sé cómo le llamarían en otros países de Latinoamérica o en Estados Unidos, Europa, pero usted sabe lo que es el coco. Bueno, aquí en Dominicano un coco es esto que no se sabe si es fruta o si es alimento. Bueno, es alimento, pero no se sabe si es fruta o si es otro ingrediente. En fin, que es redondo, tiene un hueco duro, un caparazón duro. Y usted cuando lo rompe, ese caparazón duro sale. Y cuando sale el caparazón duro, usted bota el caparazón. Es un caparazón bien fuerte, más fuerte que cualquier palo. Y ese caparazón hiere a cualquier persona porque se hace una punta, se hace un filo, punto agudo, y el filo corta también. No tan solo corta, sino que a quien tú le das con ese caparazón, lo deja ya, usted sabe, tullido de cualquier lado del cuerpo. Entonces, ese caparazón era identificado como un tiesto. Con ese tipo de caparazón era que Job se arrascaba la piel, porque la sarna maligna era tan fuerte que le calcomió toda la carne, todos los músculos, le calcomió toda la fibra del cuerpo. Y dicen los escritores que solamente se veía el hueso de Job. ¿Sabe lo que dijo un escritor? Que uno de los amigos de Job, cuando llegó, lo primero que él dijo: ¿dónde está Job? Hablando con Job, que estaba en el proceso, porque se cree que Job había mudado su semblante, no se parecía a Job. Y el amigo le preguntó: ¿dónde está Job? ¿Lo conoces? Y no se había dado cuenta que era su amigo que estaba ahí. O sea que el aspecto de Job cambió a tal nivel que ni sus amigos lo reconocieron. Y él se arrascaba con ese tiesto en el hueso. ¿Sabe lo que enseña la Biblia en el libro de Job? Usted lee la Biblia en el libro de Job completo, la historia. Se da cuenta que hay un pasaje que dice que la única carne que Job tenía era su lengua. Después de ahí toda la carne se secó. Toda la carne se fue a pique. Toda la piel se fue a pique, todos los músculos, toda la fibra de Job murió ese día. Le digo algo, y la única carne que él tenía era la lengua. Y él se arrascaba con ese tiesto. La mujer, cuando salió, que lo encontró en esa condición, la mujer le dijo: ¿qué haces vivo? Maldice a tu Dios y muérete. Si fuera una mujer de Dios, una mujer de fe, hubiese dicho: vamos a luchar juntos, vamos a superar esto juntos. ¿Sabe algo? Hubo una palabra que Job dijo, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo. Y es que Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra se levantará. Job está hablando, y Job está diciendo: aunque me maldijeron, yo maldije mi día, maldije todo lo mío. Que conste, señores, Job no sabía todavía por qué esa prueba le había llegado. Señores, hay que ser demasiado valiente. Hay que tener un dominio propio bien definido para usted recibir una tentación sin saber su procedencia. Para recibir un sacudimiento sin tener un aviso del cielo. Porque Dios nunca le avisó. Y ese es el detalle, ese es el secreto de la historia de Job. Que Job recibió su prueba, lo pasó con gozo sin saber el por qué había tenido esa situación. Fue de la noche a la mañana. Un hombre que lo tenía todo llegó a tener nada. Un hombre que estaba lleno llegó a estar vacío. Un hombre que llegó a tener abundancia ahora estaba en crisis. Por lo menos cuando una crisis llega a tu vida, una crisis económica, vamos a decir así, o una crisis matrimonial, usted dice: no, yo sé por qué me llegó, fue que yo hice eso, hice aquello y yo no debía hacerlo, y por eso, a consecuencia de esto, me llegó ese problema que estoy pasando. Es normal que usted conozca el problema, lo identifique con una acción mal hecha de parte de usted o de parte mía, por así decirlo. Pero, ¿qué usted me diría de lo de Job? Que él pasó su prueba sin saber por qué le llegó esa prueba. Ese es el secreto de la historia de Job y la riqueza de esa historia. Atreverse a pasar prueba, aunque tú no sepas su destino, pero sabes que Dios está en control y está trabajando por todo. Cuando tú eres un cristiano que llegue a ese nivel ya de recibir la prueba, no importando, sin queja, sin nada, Dios te va a honrar y te va a bendecir de una manera poderosa. Porque ahí es que se desarrolla a plenitud tu dominio propio.
Cuando él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Fue en la primera etapa. La segunda etapa, cuando él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Señores, la gente dijeron, pero ¿quién eres? Y dice la palabra que todo lo que Job tenía se lo devolvieron multiplicado. Multiplicado. Escuche esto. Y le nacieron hijas de nuevo. Y de los orientales no había muchacha más bonita que las hijas de Job. 7 hijos. Karen Apuk, entre muchas aquí. Gemima, le nacieron unas cuantas. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Los frutos del dominio propio son mayores que las tentaciones que tú estás viviendo. Cuando tú tienes dominio propio y tú cultivas eso, y tú empiezas a vivir de acuerdo a ese dominio propio te proporciona multiplicación. Entonces, no tenemos multiplicación porque lo que tenemos no queremos que entre en proceso. Y Dios te está diciendo, tienes que ser procesado. Tiene que ser procesado. Tiene que ser procesada. Porque el proceso determina cuánto dominio propio tú has logrado alcanzar. Cuánto dominio propio has logrado tener. Y tienes que levantarte y pensar y decir, yo tengo que serle fiel a Dios. A pesar de los tiempos y a pesar de la crisis, a pesar de las circunstancias. Este hombre no sabía que eso le iba a llegar. Aprendamos a desarrollar dominio propio. Dominio propio es cenar con un Judas en la mesa, sabiendo que me va a traicionar y seguir tratándolo con amor. Eso es dominio propio. Que Cristo nunca se haya levantado en contra de Judas. ¿Sabe qué es dominio propio? Que estar clavado en una cruz, con los brazos abiertos, adolorido, con frío, casi muriendo. Decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Eso es dominio propio. Que tú no cambies tu esencia ni tu naturaleza porque alguien te hirió. Que tú no cambies tu esencia ni tu naturaleza porque alguien te golpeó. Que tú no critiques al que te criticó porque tú no cambias tu esencia. Si te criticaron, es eso. Miren, en una ocasión había un señor, un anciano ya, iba cruzando cerca de un río. Y al cruzar cerca de un río, él vio un alacrán que estaba tratando de subir a orilla del río para salir del río, pero cada vez que intentaba dar 2 pasos caía de nuevo al agua. Cada vez que intentaba dar 2 pasos caía de nuevo al agua. El anciano, cuando vio el alacrán, el anciano dijo, espérate, déjame ayudar a ese alacrán. Y cuando metía la mano para ayudar al alacrán, el alacrán lo agarraba por los dedos, y cuando lo agarraba por los dedos lo mordía y lo apretaba, y el hombre volvía, lo soltaba y hacía así, y la sangre empezaron a chorrear. El hombre intentó de nuevo y así sucesivamente. Cada vez que lo intentaba, el alacrán caía. Y él volvía a intentarlo, el alacrán lo mordía y caía de nuevo porque él lo soltaba. Pero él lo que quería era sacar el alacrán para que el alacrán subiera arriba y se fuera, sacarlo del peligro. Pero el alacrán no tenía por dónde agarrarlo. Lo agarró por los colmillos, por los mismos dientes, porque por ahí es que agarra. Escucha esto. Es el mecanismo de defensa de un alacrán. Pero de repente lo soltó de nuevo. Y cuando lo agarra, entonces en eso viene un joven. Y cuando el joven viene, el joven ve que el hombre tiene los dedos casi cortados. Y le dice, Señor, pero usted está loco. Y discúlpeme, yo respeto las canas, pero usted tiene problemas. ¿Cómo pretendes sacar ese alacrán de ahí? Si ese alacrán te está hiriendo, te está haciendo daño. Mírate los dedos, ya están casi lisiados, están casi cortados los dedos. Toda la sangre que has derramado ahí. En eso el anciano respondió y le dijo, hijo, yo trataré de salvar el alacrán, porque su naturaleza es herir, pero mi naturaleza es salvar. La naturaleza del alacrán es picar, morder, pero mi naturaleza es salvar. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Nunca cambie tu esencia. Mantente con un dominio propio. Mantente con una deidad, con una postura firme. Dominio propio tiene que ver con esto, con no cambiar tu esencia. Mantenerte bajo perfil siempre. Mantenerte confiado en ti, en todo lo que Dios ha hecho a través de ti. Confía. Nunca dejes que la actitud de otros te arrastre a actuar como ellos actuaron con tocante a tu persona. Mantente firme. Una postura leal. Una postura firme. Entonces, cuando nosotros entendemos estos principios, nosotros debemos manejarnos y saber que nosotros no fuimos nacidos para herir, nacimos para levantar, para salvar. Cuando le dijo eso, el joven dijo, wow, aprendí algo nuevo hoy. Y sacó el alacrán.
El alacrán salió y el alacrán se fue. Sí, porque toda persona que te hirió, así muchas personas te hirieron y cuando lograste hacer algo por ellos para ayudarle, se fueron sin agradecerte. Entonces, ¿eres del combo del viejito o eres del combo del alacrán? Cuando tú tienes dominio propio, tú ayudas a otro a salir de la cárcel emocional que está viviendo. Dominio propio tenemos que aprender a desarrollar hoy. Tenemos que aprender a vivirlo. Tenemos que aprender a manejarlo. Señores, yo he visto muchos ministros ministrar y predicar bajo un fuego terrible. Y cuando salen de la tarima, caen en fornicación, caen en adulterio, caen en pornografía, caen en lascivia, caen en la mentira, en la lujuria, en la vanidad, en la disensión, en los pleitos, en el chisme, la enemistad, en la contienda, el celo, en la envidia. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es el fuego? No, el problema está en la falta de dominio propio. ¿Dónde vamos a parar, mi gente, mi pueblo? Yo quiero que usted entienda que el dominio propio hay que desarrollarlo. El dominio propio hay que vivirlo. El dominio propio hay que manifestarlo por encima de y a pesar de. Tengamos dominio propio. Judas, aunque traicionó a Jesús, Judas nunca recibió maltrato de Jesús. Jesús lo trató bien. ¿Por qué? Porque eso se llama dominio propio. No sofocarme por la actitud del otro. No levantarme por la actitud del otro. La Biblia dice que la blanda respuesta calma la ira, mas la respuesta áspera hace subir ¿qué? El furor. Entonces es tiempo de tener dominio propio. Es tiempo de levantarse y decir: yo tengo dominio, yo tengo identidad, yo tengo esencia, yo tengo carácter y nadie me va a mover de aquí. ¿Dónde está la gente que tiene dominio propio? Habrá alguien que se levante y diga: yo tengo dominio propio y me levanto en pos de Dios. Voy a hacer lo que el cielo me diga y me ordene. Le roche falaya. Sama, yo siento la gloria de Dios. Sé que esta generación está recibiendo esta palabra. El dominio propio no se negocia. Yo sé que es difícil conseguir dominio propio, pero una vez que usted consiga eso, usted tiene una joya, hermano. Una vez que usted consiga eso, usted tiene una joya, brother. Entonces tienes que levantarte y decir: tengo que tener dominio propio. Tengo que controlar mis emociones, mi temperamento. Por no tener dominio propio, una palabra ha herido a muchas personas. Por no tener dominio propio, una palabra ha hundido a muchas personas. Por no tener dominio propio, una palabra ha encarcelado a muchas almas. Por no tener dominio propio, una palabra ha puesto gente 7 pies bajo tierra muerto. Por no tener dominio propio. Señor, esto es más serio de lo que nosotros pudiéramos pensar. Hay que tener dominio propio, hay que tener un autocontrol. Li roshei, sheindei kofem, dilimanayo, uteisa. Alguien tiene que tener dominio propio. El dominio propio te va a proporcionar una vida más cómoda. Pero si no sabemos manejarnos, si no sabemos actuar, si no sabemos cómo nos vamos a manejar, el dominio propio no va a alcanzar cabida en nuestra vida. Y Dios te está hablando hoy, te está diciendo: ten dominio propio. Si te alzaron la voz, bájala tú. Si te pisaron, tranquilo, manito, yo te perdono, no pasa nada. Límpiate. Ten dominio propio. Recuerda que tú estás en un mundo de diversas personas. Estás en un mundo de diversas manifestaciones, de diversas actitudes. De diferentes formas de ver la vida, de diferentes formas de pensar las cosas. Entonces tienes que tener cuidado. ¿Cómo te vas a dirigir? ¿Cómo te vas a mover para que no estropeen tu dominio propio? Para que no estropeen la gloria que tú tienes encima. Por falta de dominio propio, Sansón perdió la vida. Por falta de dominio propio, David cayó en pecado con Betsabé y mandó a matar a su amigo. Por falta de dominio propio, muchas cosas en la Biblia acontecieron. Entonces es necesario levantarse y decir: yo tengo que tener dominio propio. Saúl, por no tener dominio propio, Dios lo desechó del trono. El dominio propio no va con el sentimiento. El dominio propio va con obediencia. Dominio propio va con lo correcto. Cuando usted tiene dominio propio, que usted dice: yo voy a perdonar, yo voy a limpiar, yo voy a ser libre. El dominio propio te pone a determinar una palabra profunda y exhaustiva. Yo no sé si alguien se está levantando y está diciendo: yo voy a apelar al dominio propio. Si tu familia se está desbaratando, necesita dominio propio. Si tu casa se está desbaratando, necesita dominio propio. Si tu negocio se está desbaratando, necesita dominio propio. Hay que tener dominio propio, mi gente. El que tiene dominio propio puede dominar su vida. La Biblia dice, escucha esto, la Biblia dice
que el que refrena su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo, hasta una nación. Señores, ¿sabe dónde el dominio propio se ha mostrado carente en la iglesia de hoy en día? En los chismes. Cuando hay un chisme, el que tiene dominio propio no chismea, pone un límite al chisme o se va. Porque si usted tiene dominio propio, usted no puede caer en ese descrédito de estar chismeando sobre un hermano, de maltratar a un hermano verbalmente, de herir a un hermano verbalmente. Usted tiene que levantarse y decir, yo tengo dominio propio, no somos muchachos. Y hay que vivir de acuerdo al dominio propio que Dios puso dentro de nosotros. No sé, pero creo que Dios está despertando una audiencia para que aprenda a vivir de acuerdo al dominio propio. El dominio propio va a traer bendiciones beneficiosas a tu vida. No sé si alguien me está escuchando, no sé si alguien me está viendo, pero yo vine a decirte que hay que desarrollar ese hábito del dominio propio. Dominio propio te ayuda a alinear tu finanza, te ayuda a alinear tu familia, te ayuda a alinear tu negocio, te ayuda a alinear tu ministerio, te ayuda a alinearte a ti como persona. Entonces, sí, solo sí, sí circunstancial, sí, entonces, el dominio propio es el eje central de todo lo que nosotros podemos ver como manifestación. Ese es el arma letal contra el enemigo, porque ese es el arma que no te deja cometer pecado para fallarle a Dios, tratando de irte con el enemigo. El dominio propio. El dominio propio. Cuando usted tiene dominio propio, muchas personas han dicho que el dominio propio es saber danzar. No obstante eso, el diablo danza mejor que tú y que yo. Escúchalo, el diablo danza mejor que tú y que yo. Él era adorador. Y un adorador, cuando está profundo en la adoración, empieza a danzar, empieza a brincar, porque aún el mensaje corporal es un acompañante de la buena palabra de adoración que sale. Imagínese una gente cantando, hablando de la alegría, hablando del Señor. Alegremente, cantemos alegres al Señor. Y empieza a cantar con alegría. Pero la persona cantando alegremente, y entonces, ¿dónde está la felicidad? Has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Algo no está acorde, ¿verdad? Mi cara, mi postura no está acorde a la canción. Porque si has cambiado mi lamento en baile, quiere decir que ya no estoy en lamento. Si yo no estoy en lamento, ¿por qué tengo esa cara muy amarrada? Me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré. Entonces, ¿por qué tú dices que te cambian el lamento en baile, pero tu figura facial no está acompañado de lo que tú estás profesando? Entonces, si hay alguien que sabe de danza, es el enemigo, porque él danzaba con el cuerpo lo que profesaba su boca. Bien, entonces, lo que el enemigo teme es el dominio propio. Dominio propio no es controlar tu cuerpo para no danzar. Eso es manejo. Dominio propio es algo más allá que no todo el mundo tiene. Y eso viene de Dios, cuando tú sabes cultivarlo en oración y en el diario vivir. Eso es dominio propio. Controlar tus emociones, controlar tu pasión, controlar tu ira, controlar tu enojo, controlar tu pique, controlarte a ti mismo para que no hieras a los demás. Eso se llama dominio propio. Y Dios vino a hablarte en este día y vino a decirte, yo quiero que desarrolles dominio propio. Quiero que te levantes y le creas a Dios. Estamos a punto de terminar esta palabra de poder. Yo sé que Dios te ha hablado y ha ministrado tu vida, pero antes de terminar yo quiero soltar una palabra acá. Y la palabra que yo quiero soltar es la siguiente. Un profeta menor, un profeta joven, dice la palabra que Dios le dio orden para que fuera a profetizarle a una persona. Y cuando llegó, profetizó a la persona, y el rey, al rey que él le profetizó, el rey extendió el dedo así. Y cuando extendió el dedo como señalando al profeta joven, era como señalándolo, diciendo, mátenlo, acaben con él, aniquílenlo. Y ahí Jehová le dejó la mano extendida. Y eso fue una cosa tremenda. Fue una cosa tremenda. Pero ese profeta, dice la Biblia, que de repente cuando tuvo victoria sobre esa noticia que él fue a llevar a ese rey, dice la Biblia, que de repente apareció un profeta viejo. Y el profeta viejo le dijo, venga para que coma en mi casa, le dijo al profeta joven. El profeta joven le dijo, no, Dios me dijo a mí que no coma aquí, que viniera, que cumpliera con mi asignación y que me fuera. No puedo quedarme. Entonces el profeta viejo le dijo, pero yo tengo mucho tiempo en esto.
yo soy un profeta, yo soy vieja escuela. Ven, come aquí conmigo. Y el joven, profeta joven, cedió y sucumbió ante la oferta que le estaba haciendo el profeta viejo. El profeta viejo no tenía visión, podía tener visión. El profeta viejo no tenía revelación, podía tener revelación. El profeta viejo no tenía fe, podía tener fe. Ahora, el detalle está en que Dios usa a quien Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, para probar tu dominio propio. Y ese profeta indirectamente le hizo un daño al profeta joven, porque si se sentó a comer en el lugar que Dios no le dijo que comiera, eso es falta de dominio propio, porque el dominio propio obedece a Dios. Se sentó a comer. La Biblia dice que después de haber terminado de comer, un león vino y lo descuartizó, lo devoró. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Murió el profeta. Lo que te estoy diciendo con esto es que cuando usted tiene dominio propio, usted no se lleva de lo que dice la tierra, usted se lleva de lo que dice el cielo. Y el cielo, si te manda, usted tiene que ir. Si el cielo te dijo azul y la tierra te está diciendo blanco, vete para el azul. Eso se llama dominio propio. Que mi voluntad esté alineado a la voluntad de Él. Que mis preceptos estén alineados a los preceptos de Él. Que mis caminos estén alineados al sendero de su camino. Hay muchos profetas jóvenes que Dios le habló y le dijo, no haga eso, no haga aquello, no haga lo otro. Y lo estás haciendo. Dios te está diciendo, yo quiero que tú desarrolles el dominio propio, joven, tú. Yo quiero que tú desarrolles el dominio propio, mujer y hombre que me está escuchando, pastores, ministros, laicos que me escuchan hoy. Desarrollemos el dominio propio. El dominio propio es amplio y Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere que aprendamos a desarrollar ese hábito de dominio propio y a vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Yo sé que esta palabra está trabajando en el pecho de alguien, en el corazón de alguien. Alguien está siendo restaurado, alguien está siendo bendecido, alguien está siendo tocado, alguien está siendo ministrado, alguien está siendo restaurado en este día. Alguien está diciendo, yo he perdido el dominio propio porque he maldecido a mis hijos, he maldecido mi casa, he maldecido mi finanza, he maldecido todo, gloria al Señor, cuanto yo he tenido diciendo, no tengo, no lo voy a lograr, no lo voy a ver. Y Dios vino a hablarte y vino a decirte, mantén tu postura firme. Dominio propio tienes que tener en medio de las circunstancias. Si tú no tienes, diga gloria a Dios. Si tú tienes, diga gloria a Dios. Que cuando el enemigo vea esa postura firme, diga espérate, que ella se volvió loca, es que él se volvió loco. Alguien tiene que bendecir a Dios en este día. Es necesario levantarse y decir, yo voy a desarrollar el dominio propio. Voy a orar por usted, pidiéndole al cielo que te bendiga, que te toque. Oiga, porque yo voy a orar ahora. Ahora yo voy a orar para que Dios pueda traer dominio propio sobre la vida, los matrimonios, la familia, la finanza, el ministerio, todo lo que concierne a usted, su trabajo. Yo quiero orar para que Dios traiga dominio propio en su casa, en su familia, en sus hijos, en su pareja. Yo sé que Dios va a traer dominio propio y también sobre familias que no son cristianas, que tú quieres que vengan a los pies del Señor, para que Dios le trabaje el dominio propio de poder decidir por Dios directamente y para siempre. Yo quiero orar. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias. Tócalos, 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 tócalos. Gracias, Señor, Espíritu Santo de Dios. Están en tus manos esos regalos. Están en tus manos, Dios mío, estos regalos de personas, Padre amado, que yo sé que están ahí. Sharabakaya. Estos regalos de personas para este tiempo. Estos regalos de personas que yo sé que están llevando una palabra de bendición. Tú eres un regalo de Dios para este tiempo. Tú eres un regalo de Dios para esta hora. Tú eres un regalo de Dios para esta dispensación. Dios te está diciendo, tú eres mi regalo en medio de un tiempo difícil. Y he puesto dominio propio en ti. Y yo quiero que tú lo desarrolles al máximo. Gracias, Eterno. En el nombre de Jesús declaro dominio propio sobre los familiares, sobre los matrimonios, sobre todas las vidas de las personas que están ahí. In the name of Jesus. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis. Y este fue tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión. Puedes contactarnos al 809-297-5422. 809-297-5422. Puedes buscarnos en Facebook como Evangelista Dionis Luis y en Instagram como Evangelista Dionis Luis. Gloria al Señor, y allá estaremos asistiéndole. Recuerden, hermano, que hay que desarrollar el dominio propio, porque el dominio propio es el arma letal contra el enemigo, contra las tinieblas y contra todo espíritu que nos haga la guerra, y contra tu propia concupiscencia que te insta a pecar. Tienes que levantarte y decir, el dominio propio que llevo dentro,
va a contrarrestar todo espíritu de las tinieblas. Dios te bendiga. Shalom, gente buena. Dios le guarde.